Borracho, conejo. Hoy vamos a seguir hablando de Maru y de Nadia. Como ya habíamos visto, la pobre Nadia le había agarrado la fiebre del campo. Estaba bastante mal esa pobre guaina. Esa monja que pasó peripecios, que solamente habían venido para ayudar a la indiada, para que no sea bruta. Contrajo justamente esa terrible enfermedad, discúlpenme, que la dejó media mal. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fueron a lo de Pavlova, la bruja que todos le decían, Pavlova la empezó a curar. Trató de todos los medios hacerle pasar la fiebre. Así que le dijo al indio Vicente que tenía que ir para el arroyo y ahí conseguir justamente que le traiga las piedras y las, ¿cómo es que se llama? Y las hojas que crecen en los arroyos, que era lo único más frío que había y que podía bajarle esa temperatura de la fiebre, porque si no estaba ya demasiado débil, estaba muy pálida. Imagínese, no había comido ni tomado nada, así que estaba para irse para el otro mundo en cualquier momento. Esperen un minutito. Perdónenme, como le iba diciendo, había quedado mal esa pobre china. Había todo tan mal. Espérame, que no era perro. El único medio era justamente hacer eso. Porque la que la podía salvar justamente era Pavlova. Entonces Pavlova se esforzó todo el día. Mientras le iban reponiendo las piedras, Vicente se tomó un gran trabajo. De ir hasta el arroyo, volver y extraer piedras con hojas envueltas. Hasta que dejaron que más o menos en la madrugada le pusieron bastante ungüento con cosas frías para que a veces le bajaba la fiebre. Y notaron más o menos entre la madrugada que su semblante empezó a tener otro color. Así que empezaron a disminuir las piedras y las hojas frías para que no le haga un efecto adverso a la pobre esta monja. ¿Qué pasó entonces? Se fueron todos a descansar. Vicente estaba ya bastante agotado con todo el esfuerzo que había hecho. Y Maru le dijo que todo lo que había hecho justamente que tenía gran valor y significancia, ya que estaba salvando la vida de estas personas. Vicente dijo que no dudaría en hacerlo, porque él tenía un deber para con ella justamente, porque tenía que protegerla. Y no solo de la indiada y de los hombres blancos, sino de todo tipo de riesgo y peligro que iba a suceder. Por eso Vicente se sintió muy confortado por todo esto. Y entre las 3 y 4 de la mañana tomaron una sopa que había hecho Pavlova. Era un potaje un poco extraño que le dio sueño, los relajó tanto a Vicente como a Maru. Y Maru entró en un profundo sueño, igual que Vicente. En ese instante, Nadia empezó a sentirse, me parece que un poco mejor. Pero sus ojos iban de aquí para allá, a pesar de que los tenían cerrados, uno veía la trayectoria. Entonces Nadia se veía, quizás en un sueño, se veía con su abuela materna y con su madre. No sabía por qué, pero las veía allá en su región natal, ahí en la Francia, en esa mansión que tenían ellos. Entonces Nadia empieza a pasar por un gran jardín donde tenía unos libustrines enormes que estaban cortados prolijamente, y en eso se hizo como una entrada para la mansión, donde era todo en pedregoso el piso, pero bien hecho, y había flores y se veía una gran mansión de blanco bien pintada con sus ventanales. Entonces, a medida que Nadia iba avanzando, abre sus dos puertas y ve a su madre y a su abuela tomando un té. Y se escuchaba música de piano. A lo cual Nadia fue corriendo y dio un gran abrazo a su madre. Y también a su abuela.
y les preguntó si estaba soñando o algo por el estilo, o si ya había partido al más allá. La abuela le dijo que todavía no, que no era su tiempo, pero que estaban contentas que por este lapso de tiempo estén todas reunidas. Y entonces nadie le preguntó por su padre, porque hace rato que no tenía comunicación, porque imagínense, una monja se dedicaba justamente a hacer el bien a los demás, o sea, ir haciendo, educando, y que todos se evangelicen y que crean en Dios, que es la única esperanza de vida. Y entonces la madre dice que todavía no, su padre estaba en la tierra, que las extrañaba, y que a ella también la extrañaba mucho, porque era su hija que depositó mucha confianza, a pesar de que sus hermanas ya estaban casadas con buenas personas. Entonces Nadia se recostó sobre la falda de su madre, arrodillada, y su madre estaba tomando el té con su abuela, y se escuchaba la música de piano ahí de fondo. Y empezó a llorar y a decirle que la amaba, que las tenía mucho, y que se podía quedar con ellas dos. Entonces nuevamente la abuela le replicó que todavía no era su tiempo, que todavía era joven, que faltaba mucho. Pero le dijeron que su vida quizás iba a haber un cambio importante después, que la fe es buena y es verdadera, pero podía haber un gran cambio en su vida. A lo que Nadia le dio cierta incertidumbre lo que le dijo la abuela, y la madre dijo que sí, que podía ser, que iba a haber un gran cambio en su vida. Y le preguntó si tenía algo que ver con Maru, y si a Maru le iba a pasar algo. Y le dijeron que no tenía nada que ver con Maru, que Maru es su mejor amiga y es como su hermana de sangre, que se criaron juntas desde chica, así que con ella no iba a haber ningún problema. Hasta que más o menos Nadia comprendió de que su vida todavía estaba en un lugar, porque no estaba en la tierra. Y le dijo cuánto tenía que volver. Y entonces le dijo que ya en un momento se iba a ir, que por ahora era este grato momento que se querían ver hace rato. Entonces Nadia le dice que se quería quedar, y ellas insistieron que no. Y entonces le dijeron que vaya, hasta que salga hasta afuera, que ya tiene que empezar a volver a vivir. Entonces más o menos esa de las 10 de la mañana, Nadia abre los ojos, y cuando abre sus ojos tenía lágrimas en su rostro, y ahí estaba Pavlova acariciándole el cabello, a lo cual en su debilidad Nadia extendió apenas su mano y le dijo mamá. Entonces Pavlova, en un acento español un poco extraño, ¿no?, le dijo que no era su madre, que simplemente era una persona que la estaba ayudando. Y como se sentía cansada Nadia, Pavlova le empezó a acariciar la cabeza y Nadia volvió a dormir de vuelta. En ese intermedio, Vicente y Maru se despertaron y notaron que ya estaba el sol, estaba puesto. Y vieron que no era el horario normal que ellos se levantaban, que era más temprano. Y entonces momentito. Disculpen la transmisión. Entonces, como le iba diciendo, se despertaron y se sintieron aliviados, ¿no? Su cuerpo no tenía fatiga. A lo cual le preguntaron a Pavlova qué había pasado, por qué habían dormido tanto tiempo. Y entonces Pavlova le explicaba que justamente por la aflicción que habían pasado, ella notó cómo estaba su ánimo, que estaban muy preocupados, y de que la vida de Nadia estaba en peligro, y el gran esfuerzo que habían hecho tanto Vicente como Maru para tratar de solucionar las cosas. Y les comentó que si sabían quién era ella, a lo cual tanto Vicente como Maru le dijeron que sí.
sabemos que te llamás ese Pavlova, pero dicen que sos una bruja. Entonces ella le dijo que no era bruja, no tenía trato. Dice, lo que pasa es que la gente habla por hablar, dice. Dice, pero a nosotros nos comentó, dice el padre, que mucha gente que te vieron hablando con el diablo. Y Vicente le dijo, sí, dice que te vieron hablando con Mandinga, dice en forma de animal, dice que estaba erguido, con sus cuernos enormes, y que de sus ojos salían fuego, y que te hablaba a vos, y que justamente todos los que te fueron a quemar la casa y para matarte, le decía Vicente, se fueron corridos por demonios, que los mordieron todos. Entonces Pablo se reía, decía, no tengo más demonios que estos perros, y le mostró y eran como 8 perros, que cuando Pablo hacía algo así, los perros movían la cola, estaban contentos con ella, y le decía a Pablo justamente que son sus guardianes, exactamente, a lo cual le dijeron que los que te vieron también dice que tenés la cruz del diablo en el ojo. Entonces Pablo dijo que eso es una cosa de la naturaleza, que ni ella lo puede explicar. Y entonces le dijo que era cosa que no era de Mandinga, sino que la naturaleza quiso que tuviese eso en el ojo, y que tuviese un ojo de cada color. Entonces, ¿cómo es que se dicen que sos bruja? Bueno, entonces Pablo le explicó algunas cosas, pero le resumió que cuando sus padres vinieron acá a este gran país, lo primero que hicieron fue justamente querer afincarse, ya que eran agricultores. Ya que por ella, cuando era chica, donde ella venía justamente, que era de Polonia, las querían quemar a toda la familia por brujería. A lo cual el padre, al ser avisado por buenos vecinos, agarró a su hija y su esposa, dice, y simuló que estaban en la casa, dejó los animales, todas las cosas, y ¿cómo es que se llama? Entonces dice que con un carromato se fueron y dejaron las luces prendidas, todo para que vean los vecinos o pensaran que todavía estaban ahí ella, cosa que no era así. Entonces se fueron, dice que se agarraron el primer barco que vino acá para Europa, y después se agarraron otro que se vinieron acá a este país desconocido, que para ellos era lindo, dice. Estaban acostumbrados porque era como allá, hacía frío, todo. Entonces le dijo Pavlova que cuando empezaron a ir para el lado de justamente del sur, donde dijeron que en Carmen de Patagonia había un fuerte muy grande, donde aceptaban a todos los que eran extranjeros. Ella dice que era como la Babel del sur de la Patagonia, pero dice que por desgracia, cuando ellos estaban llegando, dice, junto con otros colonos, fueron atacados por los indios. Y dice que los indios dieron muerte a sus padres, a su madre, y empezaba, dice, que a hacer la rapiña, y ella estaba escondida en la carreta. Entonces dice que cuando escucharon que ella estaba en la carreta, dice que la sacaron. Y cuando la sacaron, parece que le iban a sacrificar. Entonces cuando este indio, dice, que la agarró así y la puso contra el piso para sacrificarla, Pablo, dice, lo miró, y entonces este indio bruto, ignorante, supersticioso, dice, se asustó porque vio que tenía 2 ojos de cada color y que tenía una cruz en el ojo, y se asustó, a los cuales le causó temor a los otros indios, porque imagínense que los que uno desconoce y le da temor y asusta. Entonces ¿qué hizo cuando uno de estos bravos guerreros quiso con su caballo avanzar para clavarle la lanza, para demostrar que él era valiente, que no le temía nada, Pablo alzó los ojos, la mirada, y el caballo se levantó del temor y le agarró cierto temor, a lo cual el caballo tiró a su jinete, causando el miedo a todo. Cuando la dejaron a ella sola, los indios tomaron los que habían robado y se fueron. Y Pavlova se quedó ahí sola con sus padres muertos y con todos los colonos. A lo cual después vino un contingente de indios, justamente quizás de los indios estos hostiles, y donde la encontraron y venían con ellos
o sea, dos brujas, dos machis, que lo que se dice es a que curan a su pueblo, ¿no? Y la empezaron a mirar y a observar, y dijeron que sí, que era una cosa de los dioses, de la Patagonia, que era sagrada, que no tenían que hacerle nada. Entonces dice que Pavlova fue justamente a las tribus ahí a las Araucanas, donde fue educada como una machi. Pero dice que ella siempre las perradas y las ovejas, por ejemplo, dice que las perradas les tenía miedo y la obedecía a sol y a sombra. Y dice que cuando ella acariciaba a un cordero o una oveja, venía, dice, era la manada, no sé cómo se dice, venía y quería que le acaricie la cabeza también, esos bichos, ¿no? Y entonces esto causaba temor y por la ignorancia que uno desconoce. Y todos decían que si el que le hace algo, la golpea o la maltrata o la quiere matar, y se va a traer la desgracia a toda la tribu. Y que si iban a hacer eso, lo iban a sacrificar. Y entonces Pablo le decía que por eso aprendió muchas cosas. Hasta que después dice que causó, vino una partida de soldados y la liberó. Y ya no fue más cautiva. Donde justamente fue dada a una familia de irlandeses que estaba ahí, que más o menos podían conocer el idioma. Hasta que aprendió el español y se le salió todo ese... Pero le quedó el araucano. O sea que podía traducir cualquier cosa. Entonces su acento era muy extraño. Entonces dice que esta gente la trató de educar, pero otra vez dice que fue víctima de los indios que la querían llevar para allá otra vez. Hasta que, bueno, aprendió el arte de la curanduría y todas esas cosas. Hasta que algún día, dice, se pudo hacer una mujer, dice, que otra vez la liberaron del cautiverio. Entonces empezó a curar a la gente, a los paisanos, pero por los animales justamente, que tienen una atracción con los animales. Dice que cierta vez un cabrito, un chivo, ella le hizo una caricia nada más. Eso fue a la noche, cuando fueron a ser curados varios. Y entonces cuando dice que iban llegando a la de Pavlova para que los cure, en la oscuridad y con una pequeña fogata, vieron que Pavlova se estaba hablando con el diablo, y que el diablo estaba parado y le estaba hablando, y que estaban haciendo tratos así. Pero no era así, lo que pasa es que Pavlova le estaba explicando que ella le estaba acariciando al chivo, ¿no? Y dice que este chivo estaba así parado, cosa de Dios, no sé qué decirle, ¿no? Y se quedó parado y entonces como que meneaba su cabeza y es como si estuviese hablando con Pavlova, pero Pavlova tenía justamente algo, un ángel, una cosa así con los animales que le obedecían. Y mientras le iba contando esa historia, si tiene un pequeño quejido, como una tos, y se fueron a ver justamente a Nadia, que estaba recuperando su color. Y le preguntó Nadia a Maru qué había pasado con su ropa y por qué estaba vestida así. Y entonces Maru se puso contenta, fue y la abrazó y le dijo que está viva. Y que está viva gracias a Pavlova y a su conocimiento del arte de curar. Y entonces decía quién era Pavlova. Y dice, soy yo, mi hija, dice. Y entonces ella le dijo que pensó que era su madre cuando abrió los ojos. Y que le agradeció mucho por todo lo que había hecho. Y bueno, Pavlova le dijo que no era nada, dice. Para eso estaba, dice. Para aliviar ciertos males. Pero no todo, decía. Entonces, esperaron un par de días más, se quedaron con Pavlova y sintieron muchas confianzas. Y Pavlova le estaba diciendo justamente que no sabía quién era Dios ni Jesús, no se acordaba. Pero dice que aprendió muchas cosas mientras estuvo con la indiada, de la naturaleza y de las creaciones, esas cosas, que quizás diferían con lo que ella aprendió de cuando era chica, de que cuando estuvo cautiva justamente. Pero había un pequeño inconveniente. La paisanada le tenía miedo. ¿Por qué? Justamente por la ignorancia. Pensaba que ella tenía pacto con el diablo. Entonces ella, imagínese, tenía que vivir justamente de lo que podía. O sea, vivía del campo, de sus ovejas, de sus gallinas, esas cosas que antes
le iban llevando a la gente cuando se hacía curar, era la única moneda que había corriente para pagar cosas. Le traían verduras, frutas, todas esas cosas para que Pavlova no la pase mal, gracias a sus curaciones y milagros que hacía. Pero con esto de que alguien dijo que la vio hablando con el diablo, mucha gente la quiso matar. Pero dice que Pavlova tuvo que usar mucho la astucia. Entonces le decían, ¿cuáles eran esos demonios que decían que lo atacó? Entonces fue hasta algún establo, un galpón medio cachuzo que tenía ahí, y le mostró varias cosas de cuero que eran puntiagudas. Y dice que a la noche le ponía eso como unos bozales a los animales, y tenían un aspecto fiero, o sea que daba miedo, que metía miedo justamente a la noche. Y entonces dice que cuando le ponía esa máscara, era como una mosca, le ponía una oreja muy puntiaguda, y entonces le hacía como un aspecto terrorífico. Entonces cuando venían con sus rifles, con esas cosas, eso para poder matarlo, quemar el rancho, la perrada no le daba tiempo. Los agarraba y le empezaba a morder. Y ellos, al ver, quizás por la luz de la luna, que venían esas cosas así, pensaban que eran los demonios. Y entonces tendían a huir. Y bueno, Pavlova lo llamaba otra vez a la perrada, y la perrada venía. Y era la única forma de protegerse. Por eso dice, hasta ahora dice, está viva. Pero vamos a ver qué más tienen en común Pavlova juntamente con estas hermanas, ¿no? ¿Qué beneficios pueden sacar y aprender una de la otra? Y eso lo vamos a saber a través de la siguiente historia. Nos vemos, hasta la próxima.